Muy buenos días, querido amigo y hermano. Para mí es un privilegio en esta mañana saludarte y saludar a la iglesia del Señor y decirles bienvenidos a este hermoso tiempo de proverbio. Gracias por estar ahí todos los días para escuchar la palabra del Señor. Hoy el Señor trae un principio que sé que va a bendecir nuestra vida, pero también va a bendecir la vida de otros. Así que gracias por estar ahí y gracias también a ti que transmites este mensaje, que lo difundes por tus redes sociales y haces que otros puedan llegar y escuchar la palabra de Dios. Es una bendición para mí poderme dirigir a ti y hoy quiero invitarte para que oremos y que esta palabra se convierta en un principio que traiga victoria a nuestra vida y a los que nos rodean. Así que quiero invitarte para que oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta mañana, por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad en la que nos permites acercarnos a ti. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y hoy queremos colocar delante de ti esta palabra y te pedimos, háblanos, Señor, que necesitamos escuchar tu dirección, escuchar tu guianza. Háblanos, Señor, y permítenos poner esta palabra en práctica para poder vivir en victoria y en el cumplimiento de tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por este 18 de noviembre, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Quiero invitarte para que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 5. Proverbios 17, 5. Te lo voy a leer en esta versión. Dice la preciosa palabra del Señor. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su creador, y el que se alegra de la calamidad de otro no quedará sin castigo. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que se burlan del pobre insultan a su creador, y los que se alegran de la desgracia de otros serán castigados. Amén y amén. En esta oportunidad Dios trae por medio de este proverbio una profunda verdad. Y es que lastimosamente los seres humanos no estamos exentos, lo decíamos ayer, de muchas cosas. Y una de aquellas cosas en las cuales no estamos exentos es llegar a atravesar por momentos difíciles, por momentos de dificultad o por momentos de adversidad. Lamentablemente, los seres humanos, aunque a veces tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, no estamos exentos de equivocarnos, no estamos exentos de fallar y de tomar malas decisiones que nos lleven a vivir momentos de infortunio. Y hoy, querido amigo y hermano que me oyes, mientras tú y yo estamos escuchando esta pequeña reflexión de la palabra de Dios, quizás en otros lugares habrá alguien que está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, que está viviendo en dificultad o en adversidad y que hoy quizás él está orando a Dios y Dios quiere que tú y yo seamos el instrumento de su parte para poder ayudar a ese que sufre y a aquel que está atravesando un momento difícil para que salga de sus circunstancias. Hoy, querido amigo y hermano que me oyes, hoy el Señor trae una palabra que podría ser muy triste si caemos en el error que habla el proverbista. Y triste porque podemos ser de aquellos, como lo dice el devocional de esta mañana, un insulto inadecuado. Ese insulto inadecuado es aquel que insulta a Dios, aquel que no debe insultar al Señor. Y una de las maneras de insultar a Dios no solamente es por medio de nuestro pecado. Nuestro pecado de alguna manera ofende, lastima e insulta a Dios, pero y de hecho le hace entristecer su corazón, pero también hay otras cosas que también ofenden a Dios. Nuestra indiferencia ante la tragedia ajena, nuestra indiferencia ante el que sufre, nuestra indiferencia ante el que está atravesando un momento difícil. Y de alguna manera, querido amigo y hermano que me oyes, hoy tú y yo podríamos ofender a Dios si pecamos, pero también podríamos ofenderlo si somos indiferentes ante la necesidad que nos rodea. Y hoy Dios quiere hacer un llamado, hoy Dios quiere hacernos una invitación, que hoy, 18 de noviembre, tú y yo nos convertamos, no solo en esas personas que alegran su corazón porque no pecan, sino que también que alegran su corazón porque no son indiferentes ante las necesidades de los demás. Pero si hay algo que ofende a Dios, adicionalmente al pecado, adicionalmente a la indiferencia de la necesidad de otros, es aquellos que caemos en la posición de jueces y nos burlamos de la tragedia ajena, nos burlamos del dolor de otros. Y hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón para que seamos una generación distinta. La palabra lo decía allí en la Nueva Traducción Viviente, que aquel que se burla del pobre insulta
a Dios, insulta a quien lo ha creado. Y escúchame esto, podríamos burlarnos del pobre porque podríamos caer en la posición de jueces y condenar sus circunstancias y de hecho cuestionar su situación. Y podríamos decir, este está así porque hizo esto, porque hizo aquello, quién lo mandó a tomar esas malas decisiones, quién lo mandó a endeudarse, quién lo mandó a no ser buen administrador de su dinero, quién lo mandó a vivir como vive. Pero hoy quiero, querido amigo y hermano que me oyes, decirte, nosotros no somos Dios. Como lo decíamos ayer, esa vacante está ocupada y nosotros no somos quien para juzgar a aquellos que de alguna manera hoy están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones o que quizás hoy están atravesando por circunstancias producto de sus equivocaciones. Tú y yo no debemos hoy caer en la posición de jueces, sino en ser parte de ese instrumento de parte de Dios para ayudar al que está atravesando por un momento de dificultad, por aquel que está atravesando por un momento de adversidad o de aflicción. Hoy Dios quiere que no seamos esa generación que se burla de lo que otro sufre. Hay una frase que quizás es muy coloquial, que es muy conocida en medio de nuestra cultura, y es: yo no me alegro, pero siento un fresco. Independientemente, un verdadero y un genuino hijo de Dios no debería ni alegrarse de la tragedia de otro, ni sentir tranquilidad porque otro sufre, ni sentir frescura porque otro está atravesando un mal momento. La escritura me muestra que tenemos un Dios que actúa de una manera totalmente diferente. La palabra del Señor dice en uno de sus apartes que dice la escritura en Mateo capítulo 5, Jesús en sus primeras enseñanzas, uno de sus primeros sermones es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Obviamente está hablando de una pobreza espiritual, pero también está hablando de aquellos que están atravesando por un momento de pobreza en otras áreas y que Él, el Señor, está dispuesto a levantarles, a prosperarles, a sacarles de allí. Y si Dios se identifica, si el Señor se identifica con ellos, ¿quiénes somos nosotros para alegrarnos de una tragedia ajena, de una desgracia ajena, o de alguna manera en caer en jueces de ese que hoy está en pobreza, en lugar de ser instrumento de Dios para ayudarle? En otro pasaje de la escritura dice, la palabra de Dios dice: porque Dios es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de la tierra. Escúchame esto. Si Dios, que es todopoderoso, tiene el deseo profundo de su corazón de levantar al pobre y al menesteroso, al que dice la escritura, al menesteroso del muladar, si tiene Dios que levantar a alguien de la misma indigencia, de la misma basura, de lo más abajo de la sociedad, ¿quiénes somos tú y yo para no permitir que ser su instrumento? Quiero decirte, Dios desea levantar y Dios no cuestiona, Dios no dice: es que yo no voy a levantar a este pobre porque este pobre se ha empobrecido él mismo, porque él mismo ha fracasado, porque son sus malas decisiones, porque son sus equivocaciones. No, Dios no se pone a mirar cuáles fueron las razones por las que el pobre llegó a la pobreza o aquel ha llegado a la desgracia, sino que dentro de su corazón amoroso y dentro de su corazón de padre decide levantarle y cambiarle su situación. Hoy Dios quiere que si tú en alguna manera te quieres parecer también a Él, hablábamos ayer de que podíamos parecernos a Dios por medio de la humildad y de ser mansos y humildes como Él, pero hoy también podemos parecernos a Dios si también nos convertimos en ese instrumento, no solo que no peca, no solo que deja de ser indiferente a la necesidad de otro, sino también podemos convertirnos en ese instrumento que no se burla de los demás, que no se burla de sus desgracias, sino que los ayuda a salir en victoria. Tú y yo nos podemos convertir en el instrumento de Dios para bendición de muchos. Por esa razón hoy quiero preguntarte, alrededor tuyo, ¿tienes a alguien que sufre? En estos días que salí junto con mi esposa y mi familia, he visto por las carreteras, he visto a gente sufriendo. He visto a gente en medio de la lluvia sufriendo, en medio del hambre sufriendo, niños caminando largos kilometrajes. He visto gente con tan profunda hambre que de hecho los he visto buscar dentro de la basura. Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: Wilson,
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo contra ese que sufre? Porque ese que sufre, ese que aguanta hambre en este momento, ese que en este momento está llorando una desgracia, ese ha orado a mí, ese ha venido a mí. Y yo quiero, Wilson, que tú te conviertas en instrumento de mi parte para que ese pueda decir, Dios me ha escuchado. Y el Señor hablaba a mi corazón y por medio de este proverbio también me decía, yo puedo ser ese, o ese que se burla de esa desgracia, yo puedo ser ese juez que decir, ¿quién lo mandó a venirse de tan lejos? ¿O quién lo mandó a vivir en lo que vive? ¿Quién lo mandó a gastarse su dinero? ¿Quién lo mandó a tomar malas decisiones? ¿O me puedo convertir en ese instrumento de Dios que vaya y lleve respuesta de su parte a ese que hoy está atravesando una necesidad? Hoy, querido amigo y hermano que me oyes en este proverbio, que sé que te va a llegar lejos porque estamos haciendo tarde, porque estamos haciendo, estoy sin internet y mientras busco la manera de poderte hacértelo llegar, pero quiero decirte que cuando te llegue puedas pensar en ese que sufre, en ese que está atravesando una dificultad y te puedas convertir en un instrumento de Dios para bendición de ese que hoy tanto lo necesita. Hoy quiero decirte, las noticias nos dan muy malas noticias, nos cuentan muy malas cosas, pero un hijo de Dios, una hija de Dios se levanta para ser propicio a esa necesidad. Basta ya de juzgar, basta ya de condenar al que se ha equivocado, al que hoy está viviendo una desgracia. No, no somos quien para hacerlo. El más interesado en ayudarles es Dios, y si tú y yo somos sus hijos, que también ese interés de parte del Señor también sea nuestro interés. Estamos en medio de una sociedad donde nos muestra las noticias. Mira lo que está pasando en San Andrés. Y estoy seguro que no solamente en San Andrés, sino en cualquier otra parte del mundo. Que Dios hoy nos ayude a ser instrumentos de Dios para llevar ayuda y bendición a ese que está atravesando por la desgracia y por el momento de la pobreza. Pobreza de cualquier tipo, espiritual, material, familiar, pero que seamos instrumento de Dios para hacer respuesta al que lo necesita. Yo quiero invitarte a que oremos. Muchos podrían decir, pero yo no conozco San Andrés, estoy muy lejos. ¿Quién los mandó a vivir cerca al mar? ¿Quién? No, no somos quien para juzgar. No, no somos quien. No somos quien para condenar. Somos instrumentos de Dios para bendecir y para ayudar al que hoy está atravesando por el infortunio. Así que quiero invitarte para que oremos. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad. Y hoy colocamos delante de tu presencia a todos aquellos que sufren. Oramos por San Andrés, Señor, y oramos para que coloques tu mano poderosa en esta hermosa tierra que quizás muchos no conocemos, pero que no podemos ser indiferentes a lo que las noticias nos cuentan. Señor, mira a todos los que lloran, mira a los que sufren, Señor, mira a los que hoy están atravesando una desgracia, sin importar si han sido las consecuencias de sus errores. Hoy no somos quienes para condenar y te pedimos, ayúdalos y levántalos y haz de nosotros un instrumento para bendecir y ayudar al que lo necesita. Oramos por el que está en la carretera, Señor, oramos por el que está en la calle, oramos por el que va aguantando hambre, que va con sus niños por las carreteras. Oramos, levántalos, ayúdalos, que no les llueva mientras caminan. Padre, provéeles, ayúdales y permíteles que te conozcan para que de esa misma manera puedan salir de su crisis y de su adversidad. Señor, gracias porque hoy hablas a nuestro corazón, nos sacas de nuestra comodidad y nos llevas a bendecir al que hoy, tanto quizás en medio de lágrimas, ha pedido tu ayuda. Y hoy queremos ser tu instrumento para que traigas respuesta a esos que necesitan. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Querido amigo y hermano que me oyes, qué privilegio haber estado contigo en este tiempo de proverbio. Hoy, 18 de noviembre, conviértete en el instrumento de Dios para ayudar al pobre, para ayudar al que está en desgracia y que no seas en aquellos que hacen un insulto inadecuado. Bendiciones y que Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad.